Bueno, mi gente, es el nuevo segmento de Teología y su madre. Estoy aquí con los duros, tú sabes, Billy Morales, Eric Torres y Luis Santiago. Espero que se sigan gustando Realmente, de estos podcasts, video podcasts, porque los puedes conseguir en YouTube, los puedes conseguir en Spotify. O sea que gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy en este segmento vamos a estar hablando sobre el posmodernismo. Esa es la que hay. pues mira, Gropi, vamos a estar hablando, como ya dijo Gropi, el posmodernismo. Y nada, quisiera comenzar a traer unos diferentes puntitos de los principios del posmodernismo. Vamos a hablar un poquito de los autores. Esto no es una clase de filosofía, pero para entender la filosofía del posmodernismo, pues hay que estudiarlo un poquito. O sea, vamos a traer como que unos previews, tú sabes. Y entonces, pues vamos a hablar acerca de las características del hombre posmoderno. Y después de ahí, pues va a empezar la discusión. La idea central de esto es qué cosas trae el posmodernismo, que son buenas, pues como toda filosofía, tiene cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas. ¿Qué cosas trae el posmodernismo que no nos ayuda o no nos beneficia o está en contra de nuestro pensamiento como cristianos y pues que puede chocar en muchos aspectos? No, y que a veces ni tanto directo con el cristianismo, sino con la misma Con la vida. leyes lógicas. Claro. Vamos a empezar con, tú nos vas a explicar, exacto, ahí también está basado lo que es literalmente de dónde sale el posmodernismo y qué es okay, vamos allá. Exacto. Posmodernismo básicamente viene del prefijo post, es el prefijo de que va después de modernismo. So, es una filosofía que va totalmente en contra de lo que es el modernismo. Básicamente, las características de un hombre posmoderno es que es bien realista, vive desilusionado. Cuando hablamos de desilusionado, es alejado a la ilusión del progreso, como traía el modernismo. Todo era progreso, la razón, etcétera. Este hombre posmoderno, ser humano posmoderno, también es entregado al placer, a la búsqueda del placer y la satisfacción. Todo es placer, satisfacción para mí. En el modernismo tú veías que muchas personas estaban bien hambrientas de lo que era razón, pensamiento, vamos a sentarnos a filosofar, vamos a pensar en diferentes cosas, etcétera. Disculpa, una pregunta. El modernismo, de que, ¿sabes? Como que es hasta el siglo XIX, por ejemplo, y después llegó el postmodernismo, empieza en el siglo XX. ¿Eso es así o eso no es así? Básicamente el posmodernismo comienza... El modernismo viene con lo que fue la revolución científica, ¿verdad? Para los siglos XVII, y desde los siglos XVII hasta el siglo XIX estaba lo que es el modernismo. Como que mucha gente considera que el postmodernismo realmente no debería ser considerado como algo aparte al modernismo, sino que fue una evolución dentro del mismo modernismo. Pero a todo esto, Keropi, todo esto de modernismo, posmodernismo, son épocas por las que ha pasado la humanidad. Que eso viene desde la Edad Antigua. La Edad Antigua fue como hasta el 500 después de Cristo, cuando cae Roma. Y esa es una época de la humanidad. Y después de eso empieza la Edad Media. Que ahí es que entonces... Y hay un montón de movimientos, y es bien importante porque estos movimientos no tan solamente son movimientos filosóficos, afectaron la cultura como tal, afectaron las artes, afectaron incluso el teatro. Sí, lo que pasa es que yo creo, ¿verdad? No sé ustedes, que verdad que nos compete en la parte filosófica, porque la parte filosófica, de alguna manera, indirecta o directamente, afecta cómo se construye la sociedad en la que vivimos, en la cultura. Exacto, porque a todo esto, dentro de cada una de estas etapas de la humanidad, suceden muchos eventos políticos, como decía Billy, como decía Luis, como que cosas en el arte, en la ciencia, en diferentes áreas de la humanidad, pero obviamente nosotros no vamos a estar hablando de historia, vamos a estar hablando de... Que podemos tener un segmento después de eso. Tocar las diferentes... Oye, porque es brutal, porque está brutal lo que toca el esencialismo, el existencialismo, el idealismo. Lo tengo todo en inglés, brother. Idealismo, incluso el soticismo, los estoicos, que tuvieron el debate, los estoicos que tuvieron debate con Pablo en Hechos 17. Los estoicos sé quiénes son, pero y los epicúreos. Todo ese tipo de filosofía, tenemos un segmento también de eso. Sí, pues pero a todo esto, básicamente lo que yo quiero decir es que como que esta época, dependiendo por las cosas que están sucediendo dentro de cada época, moldean el pensamiento de la gente que vive en esa época. Y por eso se dice, por ejemplo, hay personas que cuando hablan de personajes históricos dicen, pero es que ellos eran hijos de su época. Es decir, que como ellos vivían en esa época, su pensamiento se veía moldeado y afectado
por su época. Entonces, si nosotros somos hijos del posmodernismo o vivimos en la época postmoderna, pues de alguna manera este pensamiento influencia la manera en que nosotros percibimos el mundo y en la manera en que nosotros pensamos. Ahora vengo para mal. Exacto. Pues Luis, pues Luis, cógelo ahí, vamos allá. Pues, el punto es que cuando también tenemos diferentes autores, y vamos a tocar específicamente dos que son de los más fuertes que trabajan este tipo de pensamiento postmodernista. Otro punto que quiero aclarar antes de entrar a eso es que no hay verdad absoluta para el pensamiento postmoderno. No existe por ende, si no hay verdad absoluta, no existe ni el bien ni el mal. Esos son puntos importantes que también vamos a tocar. Todo depende de tu entorno, valores y creencias. Otro pensamiento es vivir y dejar vivir. El hombre postmodernista también es aferrado a seguir las masas, a personas que piensan igual que él y a seguir esas masas, etc. Como autores está, por mencionar algunos, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gianni Battino, Emmanuel Mounier y Jean-François Lyotard, que es del que vamos a empezar a hablar ahora, que es Lyotard, que básicamente es un filósofo francés que nació en 1924, en 1998, y él establece algo bien interesante acerca de la posmodernidad, y él dice que la posmodernidad es el fin de los metarrelatos. ¿Qué son metarrelatos? Metarrelatos son, según este autor, son pensamientos que se imponen a seguirlas, y en la modernidad pues beneficiaban seguirlas porque te prometían una libertad. Eso es lo que este autor piensa, y entre ellos él describe el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo. Okay. Que prometían una liberación del hombre. Ok. O sea, para ir entendiendo, Pam, esos son los que diste, los metarrelatos. Sí. Metarrelatos. Él pensaba metarrelatos. Este hombre pensaba que el posmodernismo es el fin de los metarrelatos. El fin. El fin. Porque esos metarrelatos influyeron mucho en el tiempo moderno. Exacto, porque ellos creían en esto de que no había una verdad absoluta, de que no sí, porque el modernismo establece, ¿verdad? Con lo que es la razón, la fuente más importante de conocimiento, que adquirimos conocimiento, es base de la razón, la lógica. Entonces, el modernismo. Entonces, el postmodernismo viene a decir, mira, realmente hay una esencia, hay un ser, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Derrida. Derrida dice en lo que es el logocentrismo. El logocentrismo establece que no solamente por lenguaje hay una buena comunicación, porque también estamos obviando la área de las artes, ¿verdad? Entonces también empieza a hablar lo que es desconstrucción, que tenemos que estar bien claros de que tenemos que despojarnos de toda idea absoluta que nos han puesto, y tenemos que analizar la contraparte, ¿me entiendes? Entonces, lo que viene a ser el postmodernismo es darle valor a la subjetividad, darle valor al que yo no tengo que regirme por la uniformidad que establece una autoridad. Entonces, por ejemplo, también Jean-Paul Sartre estaba hablando de que es una mala fe, pero una mala fe en el sentido de postmodernismo tiene que ver con que nosotros somos seres libres, y al tú ser un ser libre, tú no tienes que regirte por lo que te digan. Exacto. Eso no tienes que hacer eso. Exacto, eso es lo que viene a establecer el posmodernismo. Porque con el posmodernismo viene lo que es el relativismo. Y en el relativismo viene esta ideología de que no todo es relativo. No te me adelante. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que decir, pero por dar un ejemplo concreto, por ejemplo, en el modernismo surge la revolución científica. Y en la revolución científica, el ser humano se empieza a dejar guiar por la razón. Y cuando el ser humano se empieza a dejar guiar por la razón, ellos dicen que lo real tiene que ser comprobable, y que lo comprobable es real, porque surge el método científico. Entonces, ellos establecen que todo lo real es aquello que yo puedo comprobar, que puedo medir, porque ya surgen herramientas como el telescopio, y ahora podemos medir las estrellas y todas estas cosas, y entonces tenemos métodos para comprobar y medir las cosas, establecer leyes y hacer ciencia comprobable. Entonces, a todo esto, ¿verdad? No tiene que ver tanto con la ciencia, pero también se le da valor a la arqueología, se le da valor a la historia en el modernismo. Pero cuando llega el posmodernismo, mientras en el modernismo la historia y la arqueología era verdad, el posmodernismo dice, espérate, que la historia
no necesariamente es verdad, porque la historia, ¿quién la escribe? Los victoriosos, los que triunfan. Tú no tienes la historia, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando en la escuela nosotros damos historia, nosotros tenemos la historia desde la perspectiva de los españoles, de los que ganaron. Si tú no porque nosotros no tenemos... Diciendo, perdimos la gran batalla contra los apóstoles. Los apóstoles Cristóbal Colón. Porque nosotros no tenemos la perspectiva de los indios, por ejemplo, y así no tenemos la perspectiva de la historia de los mayas, de las culturas que, por ejemplo, en este lado del mundo, en el Nuevo Mundo, que pierden las batallas, pues esa historia no la tenemos. De modo que la historia es subjetiva a quienes ganan la historia. Y entonces, pues ahora en el posmodernismo, mientras antes en el modernismo la historia era la verdad, ahora se cuestiona esa verdad y se desafía y se dice, mira, realmente eso es subjetivo, eso es relativo. Y así mismo, como se hace con la historia, se hace en diferentes áreas de la ciencia, por ejemplo, con la religión y con todo este tipo de cosas. Y eso es lo que se dice que surge esta actitud desafiante, esta actitud relativista y esta actitud donde las cosas son subjetivas, ¿me entiendes? Como que todo eso surge a raíz de cosas como esas. Y no tan solamente que surgen estas cosas subjetivas, sino que se le da tanto valor y tanto peso. O sea, porque yo no tengo problema con estas cuestiones subjetivas, no tengo problema con que tengamos cierto grado de escepticismo, porque yo creo que eso es saludable, ¿me entiendes? Yo creo que es bueno cuestionar las cosas. Sí, por eso, porque hay aspectos positivos. Y sí, por eso. Lo que no estoy de acuerdo es que cuando tú quieres desmantelar la objetividad de las cosas y solamente basarte en la subjetividad, hay un serio problema, ¿me entiendes? Lo explico después porque después el pastor cuando se exalta la subjetividad. Exacto. Para mí la subjetividad no puede ir por encima de la razón porque es que es totalmente ilógico. Pero sigue, Luis. Adelante, Luis. Ahí entramos. Pero escúchate un momento. Si alguien está escuchando esto por primera vez, la subjetividad es la suposición. La subjetividad es todo pensamiento que nace del sujeto, que es toda verdad que depende del sujeto. Todo lo que es objetivo es cualquier cosa, cualquier estándar, cualquier verdad, que sin importar la opinión de la gente, nunca cambia. Eso es lo objetivo, la objetividad. Por ejemplo, tú tienes trenzas. Independientemente yo quiera creer o no quiera creer en tus trenzas, eso existe. Eso está ahí. Punto y se acabó. Ahora, que yo diga que la vainilla es mejor que el chocolate, eso es subjetivo, porque eso depende de mi percepción, eso depende de mi opinión. De mi opinión. De mi gusto. Exacto. Hay gente que dice que la belleza es subjetiva, por ejemplo. Yo puedo pintar un cuadro de Keropi. Y quizás alguien vea... Yo puedo decir que es feo, un ejemplo. Exacto. Quizás yo veo el cuadro de Keropi y yo, vaya, qué negro hermoso. Y espérate, estoy viendo cómo la cuenta de él está subiendo aquí, espérate. Después Luis ve el cuadro y Luis dice, qué tipo feo, de verdad que está bien feo ese cuadro, pintaron muy feo. Por eso y entonces, para los gustos los colores, ¿entiendes? Exacto, en ese sentido la belleza es subjetiva, o sea, se sujeta a mi perspectiva y lo que yo perciba como verdad, eso va a ser verdad para mí. Básicamente como que es el principio del subjetivismo. O sea, pero el subjetivismo también le abre puerta a lo que es el relativismo. Yo sé que no vamos a hablar de eso ahora, pero... Sí, no, es lo mismo. Vamos a hablar ahora en eso. Está ahí. Sí, está ahí mismo. Está bien, vamos allá. Básicamente, otro filósofo importante que es Giano Baltino, que de hecho, hasta lo que tengo entendido, sigue vivo, nació en 1936. Él pospone lo que es el pensamiento débil, y él dice que el posmodernismo viene a traer un pensamiento débil. Eso lo vamos a explicar ya mismito. También dice que no hay valores universales, que entonces le abre puerta a lo que es el relativismo, y dice que todas las ideas, conceptos, culturas y valores son válidos en un contexto determinado. O sea que en ese sentido, eso es lo que él establece. Dice que ya no existe una verdad universal, solo existen verdades pequeñas que son verdades para cierto número de personas en necesidad. Solo se debe ver el mundo desde un punto de vista personal, tolerar lo que otros piensan, y cuando establece que es un pensamiento débil, hay dos barreras, lo que es el pensamiento débil y el pensamiento fuerte. Pues, imagínate como una tablita, como que el pensamiento fuerte está acá y el pensamiento débil está aquí, y en el medio hay una opinión diferente. En el pensamiento fuerte, rápido, cuando hay una opinión diferente, el pensamiento fuerte piensa en atacarlo con violencia. Y el pensamiento débil lo que dice es que lo acepta, o sea, acepta esa opinión. Mira, yo acepto tu opinión. Eso es lo que él establece que trae el posmodernismo. Okay. Y luego de ahí, cuando establecen eso,
quisiera pues escuchar lo que ustedes piensan de este filósofo y luego ahí tengo una cita y después de ahí empezamos con lo duro. ¿Qué pensamos de este hombre? Exacto, ¿qué piensan de lo que él acaba de decir? Bueno, lo que sí me llamó la atención ahora mismo aquí es lo de esta tablita que dijiste, que eso es lo que él alega, que es el postmodernismo, como que pues está esta tablita aquí que es un pensamiento débil. Él alega que el postmodernismo es un pensamiento débil, que lo que hace es que hay una opinión diferente y la acepta. Yo acepto tu opinión. Okay. No, pero es que realmente no es tanto, digo, en mi opinión, no es tanto un pensamiento débil. Lo que pasa es que para mí, en su filosofía, tiene unos loopholes, ¿me entiendes? Que lo hace un pensamiento débil. Pero realmente, ¿qué autoridad tiene él para decir que su pensamiento es uno fuerte y el postmodernismo uno débil? ¿Me entiendes? Yo, como te digo, yo sí creo que hay unas cosas que son bien positivas y otras cosas que son bien negativas. ¿Me entiendes? So, yo creo que, nuevamente, esa misma opinión, una opinión subjetiva sobre la subjetividad del mismo pensamiento débil que le está diciendo. So, que entonces le garantiza a él que su opinión fuerte o su ideología fuerte realmente no es una débil. Porque yo realmente creo que sí, algo bueno es la diversidad que trae el posmodernismo. ¿Me entiendes? Eso totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que cada persona tenga una voz en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo que no se... Y me encanta también, Derrida dice que en la desconstrucción, ¿verdad? Muchas veces le damos más valor una cosa que otra. ¿Me entiendes? Y él utiliza mucho que Aristóteles, para esta filosofía de Aristóteles, se le da demasiada importancia a lo que es el discurso hablado. Y que el discurso o la literatura escrita, lo que es escrito, se le daba menos valor. Y él decía, ¿pero por qué? Porque entonces, si tú le tienes algo privilegiado, que sería la opinión fuerte, porque entonces no valoramos también las cosas positivas de la contraparte? ¿Me entiendes? Claro. So, para mí, en su misma filosofía hay una contradicción. Ok. Sí. Pero entonces, este hombre sí cree, que estamos hablando ahora mismo, él sí cree en el postmodernismo. De hecho, él es un filósofo postmodernista y él es uno de los que establece las bases y todavía sigue vivo y lo defiende. Quiero traer una cita de María Zambrano, que es una filósofa moderna española, y dice que la filosofía moderna no ha pretendido reformar la vida, por el contrario, quiso transformar la verdad. Lo voy a leer de nuevo. María Zambrano dice, la filosofía moderna no ha pretendido reformar la vida, por el contrario, quiso transformar la verdad. Es un problema. Ahí entonces podemos compensar la discusión. Y eso es un chacalaca, that's right. Pero esta señora que dijo esto es una señora aquí, cristiana. Una filósofa. Una filósofa. Sí, española. María Zambrano. Ella establece que este pensamiento postmoderno vino a cambiar la verdad. Es que ese es el problema. El problema, el gran problema con el posmodernismo es que ve la verdad de una manera que es, para mí, es totalmente ilógica e incoherente, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, muchos posmodernistas hablan de que, bueno, en un momento dado conocíamos ciertas cosas sobre por ejemplo, del universo. Pensábamos algo del universo y a pasar del tiempo nos dimos cuenta que era distinto. Pues la verdad cambió. No, la verdad nunca cambió. Lo que cambió es nuestro conocimiento sobre lo que ya estaba establecido. Es muy distinto. ¿Me entiendes? Las verdades son verdades, punto y se acabó. Por ejemplo, que tú me digas que tú no crees en la ley de gravedad, no anula la ley de gravedad. O sea, y tú dices ahora mismo, no, la ley de gravedad es un invento. Tú no vas a ser de momento, eso lo dice Frank Turek, de momento tú no ves gente volando en el universo. Sí. Ahí va uno que duda en la ley de gravedad. No, por eso hay verdades absolutas, porque independientemente de tu opinión, tú no puedes cambiar las cosas que son. ¿Me entiendes? La verdad siempre tiene que ser correspondente, pertinente, coherente con la realidad en la que vivimos. Entonces, cuando tú tienes una filosofía que quiere anular los absolutos, y esto es, mira qué tan contradictorio es. Si una persona viene, todo cristiano, todo creyente que me escucha, si una persona con este argumento trililí que te dice, no existen los absolutos, tú lo único que tienes que preguntarle es, ¿y esa afirmación es absoluta? Sí. ¿Me entiendes? Porque su misma afirmación es una afirmación absoluta que él mismo con su afirmación quiere destruir. Pero entonces tu propio argumento se cae. ¿Me entiendes? So, nuevamente, yo sí creo en darle valor en la opinión del sujeto, pero la opinión del sujeto no puede trascender la verdad absoluta.
Sí, sí. Si tú dices que no existe verdad absoluta, va en contra de toda ley lógica, en contra de la ley de identidad, con la ley de no contradicción, con la ley de contradicción, la del medio excluido. Vas contra todo lo que es lógica, va en contra de eso. Okay. Yo quiero traer el punto. Estamos enfocándonos en la verdad absoluta, pero también hay valores absolutos. Valores absolutos. Valores absolutos. ¿Existen o no existen? Bueno, cuando todos los valores absolutos, hablando de la moralidad. Exacto, moral, sí. Moralmente, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que discutimos la vez pasada. Claro. Que ese es uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Porque si no existen valores absolutos, pues esto es un problema. Incluso Sartre también habla del miedo que él tiene cuando se da cuenta de lo libres que somos. Porque si somos seres totalmente libres, ¿a quién me dice que yo estoy bien o estoy mal haciendo las cosas que tengo que hacer? Sí. Si soy un ser totalmente libre, dice, a mí me da miedo esto. Porque si el ser humano se diera cuenta de lo libre que es, ¿por qué yo tengo que someterme al gobierno? ¿Por qué tengo que someterme a las leyes que hay? ¿Me entiendes? Y venimos a ver, si no hay esos valores absolutos y no hay una verdad absoluta como trabaja este pensamiento postmodernista, por ende, si no hay verdades absolutas, no existe ni el bien ni el mal. La pregunta sería, ¿quién me dice a mí que yo vaya a casa de Keropi, un ejemplo, le jobo el micrófono que tiene porque yo no tengo ninguno y yo lo necesito para el podcast y él tiene 2, yo voy para allá y le jobo uno y digo, si yo lo jobé y lo estoy usando yo aquí, y nadie, Keropi no me puede decir, papi, ese micrófono es mío, ¿cómo lo quitaste? Yo, ¿pero por qué? ¿Quién me dice que eso es bueno o que es malo? Yo lo puedo hacer. Claro. O más peor todavía, ¿sabes? O peor todavía, si yo voy y... Sí, eso no, más peor no. O mejor, no me dicho. Pero todavía, filosofía, si ¿no? Yo voy, si yo voy y mato a alguien y asesino a alguien, nadie me puede decir a mí, yo voy y maté a Keropi, por ejemplo. Nadie me puede decir a mí que yo matara a Keropi, eso está mal, porque no hay verdad absoluta. Pero entonces, ¿quién me dice, si no hay bien y mal, quién me dice que lo que yo hice estaba bien o estaba mal? A mí me encanta porque Ravi Zacarías en un Q&A, a él viene un postmodernista, un chamaquito, tiene cara de chamaco, o sea, que es joven, viene y le pregunta a Ravi y dice, realmente, ¿cuál es el miedo que ustedes tienen con el postmodernismo y el pensamiento libre y esto absoluto? ¿Cuál es tu problema? ¿Tú crees que realmente la sociedad va de momento a ser descabellada y totalmente mala? ¡Ay, está brutal! Y Ravi va al micrófono, le dice, bueno, qué buena afirmación, de postura que estás hablando, qué chévere, qué interesante. Te pregunto, por las noches, ¿tú cierras la puerta de tu casa? Y él dice, y se echa a reír, porque es verdad, porque si realmente tú tampoco tuvieras miedo de la libertad del ser humano, pues entonces, ¿por qué tú cierras la puerta? ¿Por qué cierras la puerta? ¿Cuál es el miedo? ¿Tú crees que la gente realmente va a entrar a tu casa y robar y eso qué rayo? Sí, ¿verdad? Porque ese miedo, porque sabemos que el ser humano debería responder a unos valores objetivos y unos deberes objetivos, y no estamos hablando de cosas espirituales, porque los humanistas son así, como que tenemos que luchar por los derechos de los seres humanos, los derechos civiles, pero ¿qué derecho tú tienes cuando no hay objetividad? Sí. Porque todo es subjetivo. Quizás tú crees que tienes derecho, pero realmente no puede ser que no los tengas, ¿me entiendes? Pero cuando hay una objetividad de que el ser humano tiene un valor y tiene que haber unos valores objetivos los cuales regulen todo esto y el ser humano debería corresponder y dirigirse por ello, pues entonces estás admitiendo que hay unos absolutos que realmente existen, ¿me entiendes? Tu filosofía está rompiendo el orden. Lo que está trayendo es caos, brother. Sí. Que les voy a preguntar algo acerca de esto rápido. Pero antes de preguntarle eso, o sea, quiero preguntarle varias cosas. O sea, acuérdense que yo siempre soy el que pregunta todo. Ustedes lo explicaron, pero yo creo que quizás. Pues, no, dale. Okay, ¿cuáles son los puntos bases, o sea, del postmodernismo? Yo sé que ya hablamos la filosofía, ya hablamos todo lo que es postmodernismo, pero, como que, ¿cuál es el pensamiento fundamental del modernismo? Que todo, por ejemplo, yo apunto aquí que, exacto, no hay una verdad absoluta para ella. No hay verdad absoluta. Eso no existe bien el mal. El relativismo, ¿sabes? Yo creo que la manera más simple que yo puedo definir lo que es el pensamiento postmodernista. Eso es lo que quiero hacer, como que cuando la gente, lo que quiero hacer es como que, cuando alguien escuche un método de pensar, tú digas, es un pensamiento postmodernista. El método postmodernista, la filosofía postmodernista está hablando, no hay absolutos, no hay uniformidad, no tenemos que someternos todos al mismo estándar, sino que celebramos la diversidad,
cada opinión vale mucho, vale más la subjetividad y cómo yo me siento versus lo que es el raciocinio, lo que es la lógica. ¿Entiendes? La lógica no es simplemente la fuente que yo adquiero conocimiento y las verdades. Eso es... Ok. Estás hablando de el relativismo versus la razón. Y eso por eso es parte del posmodernismo. Exacto, eso es parte del posmodernismo, pero eso viene a base de algunos de los principios básicos del posmodernismo, que básicamente es la egolatría y el hedonismo. Pero tenemos que estamos hablando de Robichuela. Esto es Robichuela y tan. Pero Luis ya explicó que se le da mucho valor al placer y a la satisfacción. Eso es hedonismo. Al placer y satisfacción. No es que se le da valor, es que vive en la búsqueda de eso. Está entregado a buscar placer y satisfacción, que es peor la darle valor. Porque yo le doy valor excesivo. Al placer. Yo me como un bizcochito y me la vivo, y me como mis pollitos y me las vivo. Pero al igual que me tomo mi cafecito por la mañana, y para mí eso es placer, papi, chilling. Pero eso es una excesivo. Cosa, estar entregado a eso, a siempre estar buscando placer. Y entonces también es que en el posmodernismo el centro del mundo es el ser humano, es el hombre. O sea, cada persona vive en su propio mundo. Claro. Incluso ellos le dan un valor. O sea, no tiene tanta importancia lo que yo te digo, predomina como yo me siento en base a lo que tú estás diciéndome. Si tú me estás diciendo una verdad, por ejemplo, si yo digo que esta camisa es negra, este color es negro, yo digo que es verde, y tú me dices, no, pero Billy, eso es negro, eso me ofende. No. Okay. Yo digo que eso es verde. Por eso, pero a eso es lo que quiero llegar. Como que si yo soy el centro de mi universo y lo importante es mi placer y mi satisfacción, pero es un placer y satisfacción desmedida, porque hay placeres y satisfacciones buenos. Pero si mi placer y mi satisfacción, para yo adquirirlo, tengo que traerle no placer y quitarle la satisfacción, o sea, oprimir y destruir a mi prójimo, pues entonces ese placer y esa satisfacción no es buena. Pues en el posmodernismo eso no importa, ¿me entiendes? Por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, y esto es un tema bien controvertible, pero el aborto. Ahora mismo se hace una discusión en cuanto a la legalidad del aborto en base a que, por ejemplo, hay dos tipos de aborto, se me olvidan los nombres, pero yo sé que hay un aborto. Mala mía que te interrumpa con el aborto. Pero eso es bueno que traigamos ejemplos también de hoy en día que está empezando con pensamientos así para que también los que escuchen puedan entender como que, entonces pues esto es parte de un movimiento. Sí, porque literal, todo lo que estamos viviendo y frases que a veces la gente dice y no se da ni cuenta es producto de esto. Entonces, por ejemplo, esto es una discusión seria. Como que hay, por ejemplo, ahora tenemos herramientas que nos permiten predecir en base a la genética, en base a lo que sea, cuando un hijo va a nacer con algún predicamento en su salud o con alguna, que si tiene una predisposición o un síndrome o alguna condición que impida la calidad de vida de ese niño y por ende limite la calidad de vida de la madre. Y como ese nacimiento, mira cómo se valora el placer y cómo se valora la satisfacción, como el nacimiento de ese niño va a impedirle el placer a la madre y la satisfacción a la madre porque va a limitarla en muchos aspectos, pues entonces se considera a un nivel legal, o sea, se discute si se puede o no abortar a ese niño, al punto donde hay algunos estados que han valorado tanto el placer y la satisfacción de la madre que deciden quitarle la vida al niño. Y eso lo vemos, o sea, que esa discusión existe, como que se legaliza el aborto en base al placer y la satisfacción de la mujer. Y eso es un ejemplo de placer y satisfacción desmedida. Obviamente esto es un tema bien amplio y no vamos a hablar de eso en este video más. Pero como que ya tú ves cómo este egocentrismo, cómo esta idolatría del yo, egolatría, ego pues soy yo, como este narcisismo y esta búsqueda desmedida del hedonismo, del hedón, del placer, de la satisfacción, se manifiesta en diferentes áreas de la sociedad. Entonces, en cuanto a la verdad, es lo mismo. O sea, es como que si yo me enfrento con un statement o algo y como dice Billy, me incomoda o me impide esa satisfacción o ese placer, pues entonces, pues yo puedo como que no aceptarlo como verdad, ¿me entiendes? Como que es relativo. Y hay Ravi está brutal. Ravi está brutal porque Ravi Zacharias dice que en el posmodernismo ya el autor no tiene la verdad de su escrito. El autor puede escribir su libro, pero realmente la verdad está en el lector que interpreta
lo que escribió el autor. Mira qué pantalones, mira qué brutal. Yo fui el que escribe el libro y yo no tengo la verdad sobre lo que escribí. Es lo que tú interpretaste. Y esto se remonta a Immanuel Kant. Immanuel Kant dice que las cosas existen en ellos mismos, pero no se puede saber de dónde, la naturaleza de esas cosas que existen, nadie los puede conocer. Entonces él dice lo siguiente, vamos a suponer, este es el mundo, ¿verdad? Y este mundo existe y lo vemos y sabemos que está ahí, pero nadie conoce realmente la verdad sobre esta cosa. ¿Qué pasa? Eso es un pensamiento bien peligroso porque si esto existe y nadie puede conocerlo, pues entonces, como tú lo interpretes y como yo lo interprete, esa es la verdad. Pero es un problema porque una verdad tuya puede chocar con la mía. Pues entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Y verdades mías? Sí. Y entonces ¿O existen opiniones? Ese es el problema, pero el posmodernismo ha tomado la opinión y la ha establecido como una verdad. Sí, entonces, Ben Shapiro dice, existen la verdad y tu opinión. Claro. Indicándose, existe la verdad y tu opinión. Pero todo el mundo quiere establecer que tu opinión, mi opinión, es la verdad. Pero entonces, entonces la verdad es relativa, pero cuando decimos la verdad es relativa y establecemos eso, pues volvemos al punto que trajo Billy ahorita. Esa afirmación, ¿es relativa entonces o es completamente absoluta? Es como la barba. La barba es hermosa, eso es indiscutible. Eso es subjetivo. Eso es absoluto, ¿entiendes? Eso es absoluto, ¿entiendes? Esto es poder, esto infiere sabiduría. ¿Me entiendes? Esto transmite, ¿me entiendes? Eso es absoluto. Mira, Keropi, cuando ¿Tú vayas estás casado, a hacer... Willy? ¿Tú estás casado? Estoy casado. Okay, sí. Con Cristo. Pues, subjetivo a tu esposa, la barba es bonita, ¿ves? Él está soltero. Él Si estuviera soltero, pues como que ya. Mira, una vez yo subí un pool preguntando, ¿me la quito o no me la quito? Papi, fue unánime. Me dijeron blasfema y todo cuando yo puse eso. No, esa blasfema, eso tiene que ir ahí. No, poquito. Pero mira, que lo que tú decías ahorita, que me quedé con eso, por ejemplo, con el ejemplo que diste del celular, por ejemplo, si que dijiste, pues tú puedes tener una opinión, tú puedes tener una opinión, aquí puedes tener una opinión, y esa es lo que, ¿verdad? Y si tú dices algo, me ofende, pero a la misma vez ese mismo pensamiento pomodita se derrumba, porque es como que si tú estás diciendo que yo puedo tener, ¿verdad? Mi opinión, ¿verdad? Así que se dice, mi opinión, aquí, ¿verdad? Y que este celular significa esta religión y se acabó, porque así fue que yo lo entendí, perdón. Y tú lo tienes que entender porque todos nos respetamos, etcétera, y bla, bla, bla. Y si tú te ofendes por mi pensar, pues entonces ya se derrumbó, porque si yo no acepto tu pensar y me ofendo por tu pensar, pues yo mismo me derrumbo de lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que con ese pensamiento postmodernista es que no entienden, lamentablemente, que y ahí es donde también se derrumba el pluralismo, porque se derrumba porque toda verdad es excluyente. Toda afirmación sobre algo excluye lo que no es. Sí. Esa es la identidad. A es A. A no puede. A o es A o A es B. No puede ser todo. Sí, ¿entiendes? Exacto. O sea, el plural. La gente, mala mía, disculpa. Y la gente quizás lo que han malinterpretado es eso de excluir, ¿me entiendes? Como que han cogido esa palabra y la han usado a una exageración de potencia bien cañona, que todo es excluirte. O todo es. Entonces, pues, como obviamente no quieren que te excluyan, porque ¿quién quiere que te excluya? O sea, si hacemos un tryout, tú sabes, cogen a 10 y tú fuiste el único que no cogieron, pues Papi, yo perdí por ser gordo. Ya, hablando claro. Ya yo perdí por ser gordo, ¿no? ¿Ves? Hay gente gordita que va a básquet o lo que sea. Papi, me refiero que tú te vas a sentir mal. Estoy mordido porque Keropi nunca me invitó al básquet, mano. Estoy bien mordido todavía. Yo estoy bien mordido, mano. Gracias por traer el ejemplo, mano. Gracias. Y en el posmodernismo yo tengo una verdad por encima del que por cual tú no me invitaste. Pero, loco, pero es que me hizo sentir mal. Juega básquet con el juego ese de los NBA y de los All-Star y toda esa gente, como que está jugando ya con artistas y con... Tú eres Blackman. Blackman. No juega con chamaquitos. Tú tienes que tener por lo menos como que una plataforma y todo. Tienes que tener un estándar para algo que no, pero oye, vas a quedar grabado. Vas a quedar grabado en su historia, como que mira cómo la mente y fallaste bien duro. Pero está bien, pero por lo menos ya somos coristas de Quero, ¿me entiendes? Bueno, sí. Vamos ascendiendo. Nos invitan para los torneos, Por lo menos a repartir el agua, ¿me entiendes? Mira, pero por lo menos el tema, gente.
La cuestión es que el pluralismo... Volvemos aquí. ¿Entiendes? Pero vale, exacto. Pues la gente escogió esa cosa, lo que quiere decir que la gente escogió esa cosa de excluir, ¿me entiendes? Una vez, mira, Billy, sigue riendo ya. Mira, una vez yo vi un banner de la comunidad LGBT, la de Caribe, ¿verdad? LGBT. Ajá, LGBTQ y algunas letras más que yo no sé, con todo el respeto. Pero yo decía, por ejemplo, ellos decían, era un letrero como que como el sesco, como que Como era, el sesco, loco. lo que me refiero es que eran como unas oficinas para ellos. Okay. ¿Entiendes? Era un letrero diciendo como que esto es para nosotros, como que si estás teniendo problemas, era algo así, como unas oficinas para ellos. Y es como que, loco, tú no quieres que te excluyan, vamos a ponerlo así, o tú no quieres que te separen porque son iguales que los otros seres humanos, la mentalidad que tiene esa comunidad, porque no todos son iguales, no todas las personas homosexuales, mira, no todas las personas homosexuales o lesbianas o lo que sea, están literalmente en el movimiento LB, no están de acuerdo con muchas cosas. Pero la cosa es que yo vi ese letrero y decía, pero es que ustedes mismos también se excluyen ustedes solos, porque si usamos esa palabra de excluir, ¿me entiendes? Porque si tú estás diciendo que esto aquí son oficinas para esto nada más, pues yo no voy a entrar, porque yo no necesito entrar ahí porque eso no por nada malo, es porque yo no soy miembro de ese grupo. O sea, y yo no digo, automáticamente está excluyendo el resto. Ajá, yo no digo como que, ay, ya, hicieron unas oficinas para ellos nada más, me están excluyendo, qué malos son. No, me voy de aquí. O sea, no, ¿sabes? Porque esas son oficinas para eso. Como que, loco, tú no vas a ir a un doctor a que te cuiden a tu perro, tienes que ir a un veterinario, ¿entiendes? Porque y la gente no se puede enfogonar porque el veterinario no quiere atender a tu hijo. Porque, loco, es que no puede, es que tiene que ser un pediatra, ¿me entiendes? Y lo veo como que más o menos así, como que hemos cogido este sentido de que, me han excluido para poder aceptarlo todo. Y pues obviamente también el cristianismo cae en eso, porque lo veo como que nosotros nunca hemos querido excluir a nadie quizás en ciertas áreas, pero hay conductas que han hecho que te digan a esa persona o al que sea, mira, estas conductas no son aceptadas en esto. Entonces ya es como que, la iglesia me excluye, el cristianismo me excluye. Y no es que eso, es que hay algo, una verdad absoluta que lo estamos hablando. Que es una verdad que profesamos. Que no es que te excluye, es que pues literalmente hay que vivir así, mi hermano o mi hermana, ¿me entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No, sí, yo entiendo. Lo que pasa, nuevamente, lo que pasa es que realmente el relativismo o sea, el posmodernismo en cuestión de quitar esta verdad absoluta no encaja solamente en la parte, ¿verdad?, religiosa de la fe, pero sí es un gran problema que a veces tenemos nosotros, que a veces ni queremos predicar la verdad como se supone, porque tenemos miedo ante la opinión posmodernista de la gente, porque la gente dice, me estás odiando. No es que te estoy odiando, es que toda verdad automáticamente excluye todo lo demás. Si yo afirmo que existe un Dios y afirmo que Jesús existió, murió y resucitó, y afirmo que la Biblia es veraz, y afirmo que este es el libro que tenemos que vivir, o sea, que es la guía, pues entonces pues todo lo que sea verdad en esto automáticamente excluye lo que está afuera, ¿entiendes? No es que te estoy odiando, porque yo estoy en contra de cualquier persona cristiana, religiosa, que venga a condenar, señalar, a criticar, a separar y a no amar por tus valores, pues está mal. Y yo creo está mal la persona, ¿me entiendes? Eso es lo que le ha dado también más, ¿cómo te digo? Más abono, vamos a ponerlo así, porque no sé cómo, más abono al posmodernismo, quizás no tanto el cristianismo, pero en el área cristiana, o sea, no es el cristianismo que le ha dado abono a todo el posmodernismo, pero pienso que, por ejemplo, la gente se ha alejado un poquito más de lo que es de iglesia hacia esto de que, pues aquí, lo que yo piense, porque en algún momento anterior todo era de esa manera, como que... Pero sigue siendo una falacia lógica, sea como sea. Sea como sea, la misma filosofía de que no existe verdad absoluta, ya automáticamente es un problema. Exacto, independientemente de cómo te traten. Pero es lo que estamos hablando al principio del balance, ¿me entiendes? Como que, por ejemplo, no es que todo el posmodernismo sea malo en sí, por completo, ¿me entiendes? Porque tú puedes ser abierto a ciertas cosas, pero yo creo que antes no existía eso, quizás por miedo, por el cuidado de las personas, etcétera, que creó, ¿verdad? Este pensamiento de que, pues espérate, no, ¿me entiendes? Yo me separo, entonces tú me odias porque yo pienso quizás diferente a ti. Y quizás esa persona, el pensamiento, aunque fuera diferente, no se estaba alejando para nada de lo que algo bíblico o algo cristiano, ¿me entiendes? Pero a esta persona sí le afectó, qué sé yo, no, pues no, esto es así. Entonces, pues ya pues, te aleja. Sí. Porque ¿Qué te decir, Eric? Que yo iba a decir que todo esto surge a raíz de esto mismo que estamos hablando del posmodernismo, porque este pensamiento de la tolerancia y de la inclusividad, es por lo que te digo, es porque en el posmodernismo hemos exaltado tanto
el placer y la satisfacción, que no sabemos enfrentar la crisis, que no sabemos enfrentar el rechazo, que no sabemos enfrentar la tragedia, que es parte natural de la vida. O sea, la maldad, la tragedia, la crisis son cosas naturales de la vida, pero hemos exaltado tanto el placer y la satisfacción que no sabemos enfrentar la incomodidad. Y entonces por eso es que tú ves que a un nivel práctico surgen estas cosas de las mismas de las que estamos hablando. O sea, surgen estas discusiones donde si tu verdad me ofende, o sea, me hace no sentir placer y no sentir satisfacción inmediata, pues entonces, o sea, yo no voy a aceptar esa verdad o tú me estás odiando. O sea, esa discusión surge a raíz de esto mismo que estamos hablando, que son los valores del posmodernismo. Y obviamente la aplicación... Ah, Luis, te estás levantando la mano. Mister. Pues lleva 3 horas ahí, no lo dejamos hablar. Sí, pues déjame terminar esto y te dejo hablar, bro. Que la aplicación de eso a la religión es el pluralismo. O sea, el pluralismo. Y vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Cuánto tiempo lleva? No conozco el tiempo. Tú lo puedes chequear ahí. No lo cogí. Mira. Pero a lo que tú puedes chequear ahí, a lo que tú chequeas, Luis, un baile. Sí, a lo que tú chequeas yo quiero decir algo. Y eso es parte de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que era un pensamiento débil y lo que era un pensamiento fuerte. Y entonces establecen que es el posmodernismo es un pensamiento débil que pues acepta las diferentes opiniones. Pero el punto es que si yo pienso diferente a ti, en realidad tú estás aceptando mi opinión. Porque rápido estábamos hablando aquí, no, que si yo digo una verdad o yo digo lo que yo pienso, rápido la gente se ofende, no, tú me estás excluyendo, tú me estás odiando, pero porque yo pienso diferente a ti, tú también me estás excluyendo y me estás tirando a mí también. Entonces, literalmente estamos aceptando las opiniones de los demás y nos estamos respetando como establece el posmodernismo, o solamente queremos movernos hacia lo que es seguir las masas, como es las características principales del pensamiento posmodernista, seguir las masas que piensan igual que yo, pero las que piensan diferente a mí, ¿qué hacen con ellas? ¿Las aceptan o las excluyen? ¿Las aceptan o las echan a un lado? ¿Las aceptan o las aplastan? Porque, oye, caballo, yo digo, cuando yo me convertí al cristianismo, yo dije, yo soy cristiano, tenía como 2,000 amigos en Facebook, de la nada a 1,800. Panas míos que estuvieron conmigo bloqueados. Me bloquearon, me bojaron, papi. Entonces, ¿qué estamos hablando de que yo tolero tu pensamiento si cuando yo digo que pienso diferente a ti y no te estoy odiando, no te estoy diciendo, no te estoy insultando, simplemente digo, difiero de tu pensamiento, ya entonces me estás excluyendo a mí también? Sí, solamente estamos filosofando. Sí. Pero eso no estoy atacando a tu persona, no estoy atacando, ¿entiendes? La exclusión es natural, o sea, siempre va a estar, siempre va porque esa es la ley de no contradicción. La ley lógica de no contradicción te dice que dos ideas opuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por ley lógica, pues es imposible. La cosa es que hemos exaltado tanto el placer y la satisfacción que no sabemos lidiar con eso de una manera saludable y nos ofendemos. Y pienso que bueno, también el hecho de la unidad, por ejemplo, no sé si se entiende, pero antes, yo no sé ahora yo creo que más la gente pues está pensando diferente, etcétera. Pero antes, yo pienso que en los tiempos aquí, guácaras de la iglesia o qué sé yo, viendo esta perspectiva, como que la unidad se tenía que ver solamente con el mismo pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso que nos vamos después de rapto, un ejemplo, este es un ejemplo, digo, nos vamos después de rato, ¿cómo va a ser eso? Bueno, está peor que yo cuando dije más peor. Fluye. Nos vamos 7 años antes, nos vamos después de ese, lo que dice la gente. Pues si tú no estás de acuerdo con ese pensar, pues entonces ya no hay unidad. Y yo pienso que antes, o no sé cuándo se creó ese pensamiento de que, por ejemplo, yo puedo pensar diferente a algo que ustedes mismos piensan, basado en la misma fe cristiana, en la teología. Claro. Y no significa que no estemos unidos, ¿me entiendes? Como que yo puedo, seguimos siendo panas, seguimos hablando, o sea, que no lo veo como tú lo ves de esa manera, pero seguimos estando bien en todos los demás, ¿me entiendes? O sea, a veces han creado como que, y yo creo que el posmodernismo ha cogido eso y ha dicho, pues, no importa lo que tú pienses, pero fíjate, lo importante es estar unidos, ¿me entiendes? Que yo creo que es parte del pluralismo, ¿verdad? Sí que perdimos la capacidad de solidarizarnos. Como estamos tanto en nuestro propio mundo y en nuestra propia perspectiva, pues no sabemos como que valorar la diversidad de pensamientos y solidarizarnos con los demás. Exacto. Billy, va a decir algo ahí, Zumba. Sí, porque ya el pastor yo veía con la lengua por fuera, ¿verdad? Yo creo que uno, de manera que nos impacta, y creo que yo, bien fuerte, como iglesia, es que
no sé si esto es un debate, otro debate, pero yo creo que la Biblia sí nos manda a juzgar de manera correcta, no de manera incorrecta. Okay, eso es bien importante, porque cuando la palabra vemos que se condena o se juzga, el juicio es porque se juicia para condenar. Pero entonces cuando vemos los jueces fueron escogidos para juzgar a la gente de manera imparcial, ¿no? Eso se supone que lo hagamos como cristianos, que veamos el mundo y hagamos juicio, pero el juicio siempre es para ayudar. ¿Me entiendes? Porque consideramos que toda persona que está fuera de la verdad de Cristo es una persona que está ciega ante la verdad que hay. ¿Me entiendes? Cuando predicamos, lo que queremos es mostrar la verdad que hay en Cristo. Y yo creo que por este pensamiento postmodernismo, muchas veces como cristianos nos callamos la boca. Porque pensamos que predicar el evangelio es juzgar a la gente. Sí, sí. Y no es real. ¿Entiendes? Yo decirte, hermano, hay una verdad absoluta, hay un ser supremo, y todo lo que predicamos, aunque tú pienses que es una ofensa para tu filosofía individual y personal, yo no estoy juzgándote. O sea, no estoy condenándote como tú crees que estoy condenando. No hay nada malo en que yo decirte, mira, esto es blanco y esto es negro. Sí, sí. Y yo pienso y se ha metido tan fuerte en la iglesia, perdón, se ha metido tanto fuerte en la iglesia que hay veces que la predicación se ha vuelto más motivacional en vez de confrontación porque tienen miedo al pensamiento postmodernista que está metiéndose en la misma iglesia. Sí, y a mí me pasa, por ejemplo, en la entrevista que yo hago acá de otro segmento, me pasa a veces porque tengo ese miedo, literalmente, de que no me entiendan, ¿ves? Pero sí, creo que dijiste algo que me gustó, que estamos hechos, ¿verdad? Tú puedes juzgar, pero dijiste ya antes. No condenar. No, pero dijiste para André, bro. Para ayudar, para guiar, para ayudar. Ve, entonces, ya hay mucha gente que de antemano te quieren decir que están mal solamente por loco, por rompértelo en la cara, tú sabes, como Ajá. que es como que para establecerte como que, Cristo es la razón. O sea, su approach no es, loco, no es para nada amigable. No sé si me entiendes. Es como, por ejemplo, si yo te digo, no es lo que se dice, si Keropi lleva un mes sin bañarse, y el tipo apesta. Ajá. Yo digo, papi, tú apestas. No te estoy juzgando que tú apestas. Papi, te quiero decir porque, papi, hueles a sobaco asqueroso, ¿me entiendes? Hueles a chango matado a escobazo. Como te amo, no quiero que apestes, brother, porque en verdad la gente va a notar la peste que tú tienes encima. Mira, vete y bañate, papi, por favor. Vete y bañate. Pero entonces Keropi dice, brother, date un bañito. No, eso lo digo, papi, apesta. Porque te amo, pero apesta, es la verdad. Entonces, pero Keropi entonces, pero esta es mi peste. Y mi peste me hace sentir feliz. Yo, bueno, pues está bien, fantástico. Pero no me diga. A mí no me hace sentir feliz tu peste. Pero no me diga que tu peste realmente es no peste. No, porque apesta, punto y se acabó, ¿me entiendes? Y sin importar cómo tú te sientas, cuando yo te diga que apesta, brother. Sí. Exacto, lo mismo cuando usa Axe. Eso es un absoluto, eso es un valor absoluto, bro. Hay que comprarte Cristian Dior, o por lo menos, tú sabes, no vamos tan lejos, como que por lo menos al que te está llegando también otro cheque de esos perfumes. Este tipo pisa todo el mundo. Mira, es que yo trabajé vendiendo perfume, loco, y llegamos. Hay que hacer un background checking aquí aéreo, en verdad. Tiene anuncios. Axe or Spice, eso es chiquito, loco. No te pongas eso. Ahora que yo digo, ya es un juicio no bíblico. Pero mira, volviendo al tema, como que también, ¿sabes? Como que mucha gente que habla de que, o que siente que el evangelio de alguna vez lo juzga, es porque quizás hay personas que literalmente utilizaron la plataforma del cristianismo para hacer literalmente lo que decía Billy, un juicio condenatorio amargo contra su persona, y ahora generalizan. Exacto. Y creen que como que esa persona, y era lo que hablábamos en otro podcast, que esa persona es representativa de todo el cristianismo. Exacto. Exacto. Esto mismo que tú dices, Eric, como que eso es lo que yo decir, como que a veces yo a veces todavía no me atrevo a veces a decir cosas, solamente pues prefiero escuchar, porque ya esa persona tiene un pensamiento de que, esta a priori. Exacto. Y pues obviamente pues no lo entienden, pero yo sí he visto, por ejemplo, que eso de, es que el hecho de juzgar para ayudar me gustó por el hecho de que, bro, cuando tú quieras ayudar a un pana. Porque no, y ese ejemplo que dio Billy, excelente. Sí, porque esa es la cosa que nosotros queremos decirle al mundo. Por ejemplo, nosotros como cristianos queremos decirle al mundo cuán mal está. Pero, ok, lo quieres hacer para ayudar, pero trátalo como eso.
trátalo como un pana, trátalo como tu maíz, trátalo como tu país, trátalo como, ¿sabes? Es que la misma Biblia te dice que cuando juzgamos, juzgamos en amor, porque tú no sabes si mañana tú vas a estar ahí, caballo. La gente, yo he visto que mucha gente es como que, estás mal, no estás edificando, no, esa gente son gente que odia a Dios. Entonces, son cosas que, brother, ok, yo lo entiendo, pero yo entiendo el punto full. Pero si se fuera tu hermano, yo me acuerdo, papi, cuando yo me convertí al principio, mucha gente me decía a mí, no, porque los católicos, esa gente no va para el cielo, que si esto, son para el infierno. No de mi iglesia, no de mi iglesia, gracias a Dios, pero de otra gente cristiana que yo conocí en otros momentos. Sí. Papi, yo me enfogonaba porque mi abuela es católica. Y papi, estoy diciendo que mi abuela va al infierno. O sea, así que lo cogía. O sea, y es como que, papi, tú estás hablando de mi abuela. Ahora mismo tú estás hablando de mi abuela. O sea, y después yo poco a poco fui entendiendo, ¿me entiendes? Pero son cosas que tú dices, brother, ok, cuando tú vas a hacer el approach a alguien, es verdad, loco, tú tienes la verdad absoluta, tú eres cristiano, tú estás consciente de eso. Pero la persona que tú estás haciendo acercamiento, primero que no sabe eso, y trátalo, papi, como si fuera tú, papi, mi hermano real, tiene un menjunje cañón, yo creo. Yo nunca lo de eso de él, pero una vez me dijo que él creía más o menos en la evolución. Eso, cosas que yo poco a poco le voy diciendo, pero yo no estoy todo el tiempo ahí. No sé si me entiende, porque Sí. hermano, brother, es mi hermano, yo lo amo. Yo es que lo que pasa, lo que la gente a veces no entiende es cuando Jesús fue bien duro en su juicio, fue con los mismos de él. Sí. Eso mismo pero con la gente de afuera, papi, fue amor. Y eso no fue que escondió la verdad, no fue que la escondió. Exacto. No la escondió. Pero llevó de tal manera la verdad que la gente dice como que, mano, me diste, pero te amo. ¿Me entiendes? Exacto. Como que tú puedes decirle perro muerto a alguien lindo y la gente lo toma bien. Exacto. Sí. ¿Entiendes? No, mira, y también como que hay algo en esto también que es algo de lo que tú hablas, Keropi, y es esta actitud fariseísta dentro de la iglesia. Y me voy a explicar que es cuando se pone, que fue el problema de los fariseos del tiempo de Jesús, cuando se pone la ley, o lo que se entiende como la ley, por encima de la dignidad humana. Así que es como que tú puedes tener esto que tú consideras como normativo dentro del cristianismo, pero si para compartirlo tú tienes que atropellar, tú tienes que oprimir, tú tienes que humillar, tú tienes que aplastar, pues entonces, loco, tú estás fallando como ser humano. O sea, tú estás fallando a principios básicos del sentido común. Y eso era lo que criticaba Jesús en su tiempo. Como que hagan lo que ellos dicen. Ok, él decía como que... Sí, sigan, porque lo que están hablando es verdad, pero no imiten su conducta. Exacto, como que esta gente como que tenía la doctrina, por así decirlo, bien, porque los fariseos eran lo mejor que había para su tiempo. Sí. Pero, loco, ellos en actitud, en práctica, en praxis, o sea, ellos estaban atropellando a todo el mundo, ellos le imponían cargas que la gente no podía llevar, y lo mismo pasa hoy en día con mucha gente que quizás con buenas intenciones o whatever, como que ellos atropellan la dignidad humana por intentar como que implantar lo que ellos consideran como la ley o la norma o la palabra del Señor, whatever. Vamos ya como 1 hora por ahí. Sí, pues dale, zúmbalo, Luis. A toda esta, mala mía, Luis, antes que, después de esto... Yo creo que deberíamos tocar un poco el pluralismo. A ver... Pero vamos con el pluralismo en otro episodio, porque ya como que... Sí, pues en otro episodio, que yo creo que es importante, y tocamos, yo creo que también podemos tocar por qué el cristianismo y no... otra religión. Pues terminamos con Luis y tocamos eso en el próximo capítulo. Dale, sí. Terminamos con Luis y yo tengo un anuncio que dar antes de que se llame el podcast. Dale. Llegó la notificación de los chavos. Apíchame. Mira, yo pienso que en medio de todo esto que estamos hablando, lo que trae a colación Keropi y lo que está trayendo Eric, tanto Billy, yo pienso que como cristiano, aunque tú tengas la verdad absoluta, etcétera, la palabra del Señor, todo esto, creo que tú puedes tener toda la razón del mundo, brother, pero tú no eres Dios. Yo no soy Dios. Keropi no es Dios. Eric no es Dios. Billy no es Dios. Ninguna de estas personas es Dios. El único que tiene autoridad para meter a alguien al infierno o sacarlo es Dios. O para decir, este va al infierno es Dios. Quien puede decir, este es salvo y este va para el cielo es Dios, no soy yo. Aunque yo tenga la verdad absoluta, yo no tengo esa autoridad. Hablando de eso, Jesucristo definió la ley en 3 grandes principios. Digo 3 porque muchos se enfocan en 2, pero hay 3. Son 3 grandes principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. A tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces yo tuve una discusión con alguien, y no era una discusión, fue que alguien me trajo este punto y me dijo, mira Luis, pero ¿cómo yo puedo amar a alguien como a mí mismo si yo todavía no me amo?
Yo tengo problemas en mí que yo no me... Y yo, brother, si tú te lees el Evangelio de Juan, Jesús dice que se amen como yo los he amado a ustedes. Ahí, a esa persona que dice, yo no me amo, yo no puedo amar a los demás como a mí mismo, pues Jesús dice, ámense ustedes como yo los he amado, como yo los he amado a ustedes. Y ahí está el punto y el principio. Yo digo, por eso es que son tres. Pues digo, si tú no te amas a ti mismo, debemos amar a los demás como Jesús nos ha amado. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, nadie quiere que te vengan a decir, brother, tú me vienes a decir a mí que yo me voy para el infierno, no, brother, en vez de acercarme me estás alejando. ¿Sabes? Y de hecho, y quiero traer a colación, lo dijo en la entrevista que tuvo Keropi con Molusco lo dijo, si tú me dices eso, yo me alejo. Y tienes toda la razón, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes? Como que tú no puedes tener un approach así, brother, tú no puedes, porque eso no representa el cristianismo. Eso no representa el cristianismo. Tú, como dijo Billy, Jesús atacó a estos grandes religiosos, pero los atacó ¿cómo? Porque ellos los atacó por medio de su religiosidad, que decían una cosa, pero su vida práctica era totalmente diferente, era una vida totalmente contraria. ¿Ves? A estas personas Jesús sí les dijo eso, pero como dijo Billy, a las personas de afuera no, brother, Jesús iba y comía con los pecadores. No ocultó la verdad, pero fue en amor. Sí, claro, Jesús iba allí y estaba con ellos y les compartía la palabra, brother. ¿Sabes? Él era la verdad. Sí. No me ocultó nunca porque él era ahí. ¡Pah! No, pero que te digo es que porque muchos cristianos y me pasa con muchos jóvenes de que, pues no voy a decir nada y en vez de provocar que ellos se conviertan en mi esencia, yo me convierto en su esencia. No, eso está mal. Tú puedes estar allí y no tienes problema, brother. Yo tengo familia que no es cristiana. Mi papá no es cristiano, brother. Y no quiere decir que por eso yo no puedo estar los sábados con él metido en la piscinita y hablando y comiéndonos algo o lo que sea, ¿me entiendes? No quiere decir que no podemos estar dialogando. Él es mi pai, brother, porque es mi pai. Yo no voy a compartir con él porque no es cristiano. Hello, es mi pai, ¿me entiendes? Y aunque tengamos diferentes pensamientos, aunque tengamos diferentes tipos de pensar, como quiera yo lo amo. Y aunque yo no estoy de acuerdo con muchas actitudes de él, pero lo amo. Sí. No las comparto, pero lo amo. Y como lo amo, oro por él. Y como lo amo, también oro por otras amistades que tengo que no son cristianas y puedo estar con ellos y puedo compartir con ellos, como he dicho Keropi un montón de veces, como ha dicho Billy. O sea, yo puedo hablar con ellos y los amo y oro por ellos. Y pues creo que Dios está haciendo algo en sus corazones, con medio de mi testimonio, con medio de que yo estoy allí, que ellos ven que a pesar de todo yo los amo. Y a veces, digo, pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Como ellos saben, ¿sabes? Hay cosas y que ellos saben como que, mira, esto no está bien, no hables de esto, o tal vez, o lo que sea. Cosas, ¿sabes? Yo no tengo problema con eso, ¿me entiendes? Lo importante es tú dar testimonio como cristiano y no solamente lo que vivas con tus palabras, lo que digas con tus palabras, sino la realidad de la predicación es lo que tú puedes hacer con tus hechos. Y cuando tú hagas con tus hechos, lo que se supone que expresan tus palabras, ahí tú vas a predicar más que en vez de predicar con tus palabras. Obligado. Y tú vas a zumbar algo ahí. Vamos a estar hablando a toda esta después, Eric. Zumba. Sí, no, para terminar, para resumir básicamente. Suma lo importante, suma lo importante. Espérate. La promoción. Obviamente, Luis, loco, o sea, ya yo sé por qué Billy te dice pastor, obviamente una aplicación bien hermosa ahí. El pastor, pero para resumirlo del podcast, o sea, ya, obviamente, ¿verdad? No es que quieras minar lo que tú estás diciendo, Luis, pero obviamente ya tú estás partiendo de ciertas premisas, como que si existen verdades absolutas, pues entonces Jesús es la verdad. Claro, no, yo lo estoy diciendo por lo que trajo el ejemplo de Keropi, ¿ves? Keropi trajo el ejemplo. Por eso, porque nos metimos por esa línea, pero volviendo para atrás. Exacto. O sea, lo que estamos diciendo en este podcast, todavía no hemos llegado a que Jesús es la verdad. O sea, eso no tenemos que hablar nosotros. Claro. Lo que estamos hablando es que independientemente de las opiniones y del relativismo, existen valores absolutos y verdades absolutas, no necesariamente religiosas, como por ejemplo Billy dijo la gravedad. Y entonces que por las leyes de la lógica, o sea, es contradictorio a las leyes de la lógica decir que todo es relativo. No podemos decir eso. Entonces después ahí es que entramos como que con lo que dijimos en el otro podcast, que son los argumentos lógicos o racionales a favor de la existencia de Dios. Y después es que por ahí seguimos comprobando whatever. La cosa es que si quieren escuchar todo eso y más, eso se van a escuchar en este podcast Teología y su Madre, en el canal de Keropi.
o en el canal de Spotify de Keropi. Así que si nos estás viendo en YouTube, suscríbete y suena la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que Keropi suba un video. Y si nos estás escuchando en Spotify, puedes suscribirte también para que estés al tanto de todos los podcasts que subimos de Teología y su Madre y todos los otros shows que tiene Keropi, que te van a edificar, te van a ayudar y te van a enseñar un montón. Duro. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos. Si tienes una pregunta, una duda, le puedes escribir a Billy, le puedes escribir a Eri, le puedes escribir a Keropi, me puedes escribir a mí y cualquiera de nosotros te contestamos, pero bueno, nosotros somos accesibles. Eri tiene el banco virado con Keropi. Mira, ya Keropi está chequeando, enviándolo para este momento. A Eri no le falta los 1,200 que envía el Trump. ¿No le hace falta? By the way, todos los enlaces de todos los perfiles de nosotros en las redes sociales están en la descripción. Si estás en YouTube, en la descripción del video. Si estás en Spotify, en la descripción del podcast. Y también no olvides dejar uno de estos, un like, y también comentar qué tú piensas de este tema del relativismo. ¿Te gustó o no te gustó? Una experiencia. Y eso es todo por esta semana. No, y también, mira, esto es buenísimo para si tú eres líder de iglesia o aunque sea un joven que solamente no eres líder, un joven de una iglesia, mira, pásalo around, ¿sabes? Pásalo a tus panas, pásalo a los líderes de todo lo que tú conozcas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque son buenas herramientas, son buenas herramientas para no tan solo tú, sino para todas las personas que son cristianas, o sea que gracias, ¿verdad? Por escuchar este ratito con nosotros aquí y espero que siga escuchando más. Y como dijo ahorita Luis, si tienes alguna duda, pregunta o lo que sea, o comentario, o mira, ¿por qué no se habla en este tema para el próximo podcast o video podcast? Súmala ahí en los comentarios y nosotros lo vamos a tener en cuenta, ¿está bien? Esta ha sido Teología y su Madre con Eric Torres, Billy Morales y Luis Santiago. Y esperen en el próximo capítulo hablando sobre el pluralismo y ¿qué más? Y habla de Jesús histórico también. Y Jesús histórico, por ahí para abajo. Sí, hay un par de cositas por ahí trabajando, así que los amamos. Un abrazo. ¿Cómo se cuidan?